Ya lo vamos a chequear. Dame un segundito. Sí, vale, eso se puede poder salir. Mira que los 5 son 4.000 dólares. 4.000 cuánto es. Voy a sacar ese. Son 7 dólares. A ver si ve. Por eso que te digo, pero, o sea, ahorita no tengo, pero si me pagan esta semana, creo. Ya va, es que yo tengo. O sea, si puedes ayúdame y 3.800 bolos. ¿Tienes 200 bolos en tu cuenta? Sí, claro. ¿A qué hora terminaste hoy? Esta clase rápido. Debo de terminar como en una hora. Él me dice que si nos lanzamos, o sea, que él va a cuadrar para que la vaina se de las 9 de la noche. No quiere ni conmigo, sino. Uy, tú dale. No me dice que no. Ajá, listo, Said. Vamos a darle comienzo, pero primero vamos a ver tu tarea. Cuéntame, tú tenías claro más o menos cuál era la tarea, ¿cierto? Yes, yes. Voy a utilizar el matricial, el parcial, pero como yo en mi teléfono no puedo configurar eso, habíamos quedado en que tenía que ser una retrato, un enfoque general y una en contraluz. Correcto. Entonces, La de contraluz no, yo sé que es una cagada. no conseguiste un puesto en Contraluz. No. Entonces, vamos a compartir pantalla. Ok. em, Cuéntame de esta foto. Háblame de esta foto primero. Ah, bueno, esa foto fue justamente la última que hizo porque el día estuvo nubladísimo y no había sol por un coño. Y justamente nos estábamos yendo de tomar las fotos, tal, y viene un solazo así de la nada, se pone en otro. Vamos a darle. Ok, ok, ok. Y fue cuando intentamos hacer el contraluz, que es esta foto. Fíjate que sí tiene contraluz. O sea, sí o sí, el efecto del contraluz está. Em, a ver, que
¿Tú usaste qué tipo de configuración usaste? Allá le digo qué tipo de configuración usted, que solo tengo por me ahorró la vida. Ya, ¿fue? Esta, papá. Tiene ISO en 20. Ok. eh, la apertura está en 1/233 Ajá, tiene sentido. y el enfoque lo tenía en 0,78. Vale, vale. Ajá, sí, Y está bueno, bien. me, Está y bien, está bueno, bien. y bueno, me guié por el histograma, que da la tarea también de nosotros, y dejarnos por el histograma. Ok. Sí. El historigrama, coño, me hubiese gustado que me mandaras el captura del historigrama, pero a lo mejor no lo sacaste. No, no lo saqué, Pero, no lo saqué. pero tienes el balance ahí, o sea, claro, claro, tienes el balance. Creo que está un poquito más claro que oscuro, pero Sí, no está quemado, pues, en ningún aspecto. ¿Qué tipo de plan usaste? usé un plano entero, pero le corté los pies a ella. Correcto. ¿Te diste cuenta? Sí, sí, Es importante eso siempre. Acá a las mujeres no les gusta. Te ganas un sí, peo sí, con eso. sí, sí. Igual a ella le fascinó. Ah, bueno, menos mal. A ella A mí le no me pasa. fascinó y bueno, uf, chévere. Ok, Igual ok. a mí me dio el choque cuando verga, le corté los pies. Es importante eso. ¿Qué tipo de ángulo usaste? Contrapicado. Fíjate que ese es un ángulo normal. Te voy a explicar por qué. Ese es un ángulo normal porque la cámara tiene que estar situada sobre el ombligo de la persona. Ok, Y el ombligo está prácticamente de frente. ok. Entonces no es contrapicado como tal. Lo que pasa es que se ve contrapicado porque ya está encima de una acera. Y yo siento que tú eres más alto que ella. Un poquito nomás. Sí, sí, un poco, como tú dices, pues, pero está bien, está perfecto. Está muy bien. Sí, el efecto contraluz. Obviamente no pudiste utilizar el tema del control de la medición de luz, pero está claro que para el contraluz, ¿qué tipo de medición usamos? Usamos. ¡Ah! Em, Tranquilo, usamos. te puedes equivocar, no hay problema. Me estoy acordando, me estoy acordando, me estoy acordando. Para el contraluz usamos puntual. Correcto. Para el contraluz, siempre puntual para no perder el enfoque de la persona. Si usamos otro, la persona no se va a ver. Pero es lo básico. Normalmente en contraluz, si la luz no estuviese detrás de ella, sino por encima de ella, y ella se hubiese oscura, y tú tuvieses el tipo de medición, lo vieses más que todo ahí. Ahorita no lo ves tanto porque, bueno, ciertamente tapa la luz, y como está justamente en el centro, bien encuadrado, la cámara del teléfono pudo darle el enfoque completo. Entonces, eso es bueno tenerlo claro. Ok. Pero está fino, fino, fino. Sobre todo porque aquí le da como un plano tipo gran angular, como un ojo de pez. ¿Sabes? Está fino. Cuéntame de este. Esa fue la primera que tomamos. Ujú. Es la que dijimos tipo carnet, tipo retrato. Ajá. Ese liso lo puse en 50. Ajá. El enfoque lo tenía en 0,70. Y Ok, ok. Ajá.
y la apertura la tenía en uno sobre 2200, dice aquí. Ahí está el problema. Fíjate, ya hubo una confusión ahí porque dijiste apertura y dijiste enfoque. El enfoque es la apertura. Ah, Eh, la velocidad de obturación, que es lo que fue lo que la dijiste lo velocidad último. de obturación es lo último. Exacto. Este, fíjate, si tú hubieses subido un poco más o sea, tienes aproximación. O sea, tienes fondo, pues tienes un fondo lejano. Entonces, yo hubiese subido un poco más la apertura, o sea, el enfoque. Lo hubiese subido ideal 1.3 a 2.8 a lo mejor. Eh, 2, o sea, yo hubiese hecho 1.6, 1.3, 1.8, por ahí. ¿Por qué? La apertura también funciona como luz. Entonces, como obviamente bajaste la apertura, se hizo más oscura, pero subiste mucho la velocidad de obturación para poder quedar, ¿no? Entonces ella obviamente queda súper, o sea, queda congelada la imagen porque subiste la velocidad de obturación, queda congelada ciertamente, pero la apertura a lo mejor no te da el enfoque, no te da el fondo que tú estás buscando y obviamente se va a ver un poco más clarito. Entonces, para la próxima te quede claro. Y que como tienes más fondo, esto sí es aparte, eso es un plus que eso, bueno, lo puedes hacer tú más adelante, eso no lo he dicho, lo voy a decir ahorita. Em, de hecho, lo voy a explicar hoy, pero como está tan lejos del fondo, o sea, está tan lejos, tú te puedes apartar un poco más, ponte tú que sea un plano medio, y el plano medio igual te da el desenfoque en la parte de atrás. Ok. Ese es te queda el mismo desenfoque de la parte de atrás. Y te da, pues. Pero, pero como te digo, la foto está súper bien encuadrada. Está muy fino. Entonces, este es un plano. Ese es un primer plano. Ajá. No, no es. Eso es un plano medio corto. Plano medio corto, debajo del pecho, por encima del ombligo. El primer plano es desde los hombros para arriba. Ok. El ángulo, por supuesto, normal. Aquí no se enfoca en ombligo, sino que prácticamente es el cuello, porque el cuello es la parte central. Siendo un plano medio corto, pues. Ok. Sin picarla a ella. Perfecto. Mm, aquí tienes dos. Pero esta me gustó, no te miento, pero vamos a enfocarnos en esta. Que también me gustó. De hecho, esta me gustó más. Las dos me gustaron, pero me gustó más esta. Háblame de esta. Ok. Esa. Esa hicimos un plano general. Ajá. Bien, sí. La estoy buscando aquí. Pi, 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 pi. En esa usamos un ISO en 35. Ok. El enfoque lo teníamos en. Verga, aquí me dice que lo teníamos en 2,4. 2.4. ¿Será la Ujú. apertura? La F. La, la F, sí. La F es la apertura, 2.4. Está bien. Ujú. Y la velocidad de explosión lo teníamos en 1/415. Bien. Fíjate, de los tres, el que mejor tienes es la velocidad de obturación. La velocidad de obturación está perfecta. ¿Qué pasa? Que el ISO lo bajaste mucho, 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 y te choca con la apertura. ¿Por qué? Porque la apertura no hay enfoque en este momento. O sea, no hay enfoque porque
tienes un plano general, ¿no? Entonces, no, como tal, no estás, como no estás enfocando nada, puedes subir el enfoque, puedes subir lo que es la apertura, pues lo puedes subir de 2.8 en adelante, para arriba. Eso obviamente te va a dar iluminación y ahí puedes bajar el ISO. El ISO te queda prácticamente en cero, que no es nada de nada, nada de ruido. Nada de ruido. Entonces, está bien. O sea, sí está bien, pero se puede mejorar en ese aspecto. Te lo digo porque por lo menos el ISO, como está muy bajo, le dio sombras a las nubes. Ok. Y aunque, aunque aquí entre nos, si me dijeras tú que no sé, estás haciendo una película, eh, una película estilo drama, un poquito más oscura, te la cedo totalmente. Porque a partir de esa información puedes hacerlo A bien. mí personalmente, yo hice esta varias veces. Yo tomé en total como 40 fotos. Y a mí me gustó más que se vieran las nubes así con esa sombra, a otra que tomé que el cielo se veía completamente. Blanco. Ujú. Claro. Sí, sí. No, sí pasa. O sea, personalmente me gustó más así. Ahora, se me olvidó preguntarte. En el caso de este es un tipo de medición. Este es matricial. ¿Y este? Ya va, no, o sea, ya va. Me perdí porque está, porque en esta que me estás mostrando de la escalera es matricial. Ajá. Y la de retrato. Esta. La de retrato, eh, pues es neutro, entonces es central. Exacto. Central o ponderada al centro, que es lo mismo. Exactamente. Eso es correcto. Correcto, correcto. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase. Espero que estés practicando, sigan practicando, que eso es lo más importante. A la hora del té, cuando ya llegue la clase, las partes finales, que es la presentación del proyecto final, ahí sí todo lo que le estamos contando, o que le estoy contando, lo vamos a poner en práctica. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito más de eso, pero desde el punto de vista del enfoque y el desenfoque. Lo que nosotros conocemos como un enfoque para uso narrativo. ¿Verdad? Es parte esencial del mismo propósito, pero esto le gusta mucho a los fotógrafos. O sea, perdón, a los modelos de fotografía. O sea, los modelos les encanta el tema del enfoque y el desenfoque. Pero para este tipo de uso vamos a hablar de varias cositas. Vamos a saltar un poco el tema de la tarea. Eh, Igualmente les recuerdo aquí como repaso, como uso de repaso fácil, el retrato. Lo tenemos claro a un plano medio, a un plano americano es mucho más factible. Y cuando usamos esto es un punto o un tipo de medición de luz central o lo van a conseguir en la cámara como ponderado al centro. El enfoque general normalmente es llevado para el tipo de medición matricial, donde él enfoca el todo, que es lo primero que tienen que hacer, buscar el tipo de medición, como ya yo les había dicho antes, y el contraluz, que es el puntual. Este, Me gusta, por lo menos el caso que vimos de Said, porque se acerca mucho al propósito que él le quiere dar a la fotografía, ¿no? Que es más un tema, digamos, personal, ¿no? Entonces,
Ya lo veremos en el trabajo final. Si es que no me equivoco. Más adelante, bueno, vamos a ver lo que realmente es el enfoque narrativo. ¿Por qué o de dónde viene o para qué? ¿Cómo se come? ¿Qué es lo que hace? Fíjense. El enfoque narrativo tiene que ver principalmente con la función o el propósito que nosotros le damos. De aquí parten muchas cosas, por lo menos, llámese, yo no sé si ustedes vieron Oppenheimer, pero Oppenheimer cuando él creó la bomba nuclear, que sale la película, ¿no? El enfoque que le dan a él y el desenfoque que le dan atrás, obviamente no hay un fondo como tal claro, pero el desenfoque que le dan lo hace sentir o le da el propósito que realmente tiene. ¿Cuál es? El miedo. Ese día era de noche. Ese día la única iluminación que había era una bomba. La bomba normalmente la llevamos de amarillo a negro, perdón, de amarillo a rojo y de rojo por supuesto a negro. Y la cara de trauma, o sea, ya ahí el director le dio el propósito completo a ese tipo de enfoque. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo decirles a ustedes? El enfoque va muy de la mano con el desenfoque. Lo que yo quiero mostrar o lo que yo busco mostrar o el propósito que yo le quiero dar a la fotografía o al video tiene que estar mezclado e incluso con las cosas que son difíciles de ver, que es el caso del desenfoque. El fondo o lo que nosotros tengamos como fondo tiene que darle un propósito a lo que yo le estoy enfocando. O sea, por lo menos en este caso, yo les muestro este tipo de fotografía donde yo estoy enfocando a la cámara y el desenfoque que le estoy dando, que es un cielo, sumado por supuesto a nivel de edición con el tema del color, me hace sentir que no es que yo esté disfrutando tanto o es que yo no me sienta anímicamente bien al momento de tomar la fotografía. Ciertamente es un atardecer, pero se ve como un atardecer gris. O sea, no me siento bien del todo, me causa misterio. Y los colores, por supuesto sumado a lo del desenfoque, el enfoque y todo este tipo de cosas que les estoy contando, le da un propósito, ¿no? En su caso contrario, cuando nosotros enfocamos el fondo y desenfocamos lo que tenemos de frente, también estamos dando un sentido, normalmente el sentido que nosotros lo llevamos es algo de misterio porque estamos tapando algo o no estamos viendo algo como tal que las personas ven al momento de enfocar, ¿no? O sea, lo que trata de hacer el director en este caso. Entonces, como les digo, es sin fin. Hay una variedad de ideas que ustedes mismos pueden gestionarlo por su propio mérito. O sea, eso solamente cae a través de su propia creatividad, ¿no? Entonces, decidir dónde enfocar es decidir qué es realmente lo que tú buscas contar o lo que quieres contar. Eh, un segundo. Ajá. Lo único que nosotros buscamos realmente, o lo que trato de decirles, es que nunca, nunca, nunca busquen un enfoque sin tener el propósito claro. Es importante siempre tener un propósito. Por eso es que practicar principalmente el tema del propósito, de lo que tú buscas o de lo que tú quieres hacer, es importante. Vean películas, vean series, vean lo que quieran ver, pero que eso los motive a ustedes a darle un propósito. Por lo menos, yo vi Marvel y berro, esto me provocó hacer como una foto a mi novia, más o menos así como de guerra. O berro, no sé.
le, le di el propósito a algo tipo dramático o a algo tipo misterioso. O sea, lo importante siempre es practicar, ¿no? Continuamos. Esta clase va a ser simple, pero es muy importante porque, o sea, va a ser corta, pero o sea, es más que todo lenguaje. Y el lenguaje tienen que mantenerlo porque así, cuando yo les pida el proyecto final, ustedes también tienen que escribirlo, ¿no? Tienen que explicarlo. Entonces, manual versus desenfoque. El manual versus el enfoque, perdón. Vamos a hablar dos puntos que esto, por supuesto, está escrito dentro de la cámara. Que a partir de este momento nosotros vamos a utilizar la cámara mucho más seguido, ¿no? La cámara profesional en automático, lo que es normalmente el objetivo, que es el objetivo que me da la parte automática o manual, normalmente la cámara decide por ti. Es decir, tú no le estás dando la información a él de lo que tú quieres hacer, sino que simplemente la cámara hace lo que considera correcto, sin considerar nada, ningún tipo de propósito, ¿no? Para transiciones o para situaciones rápidas, excelente. Con una luz natural, sujetos que están tranquilos, que están en estático o con buen contraste. E incluso te podría decir, gente corriendo, a lo mejor. Me va a enfocar algo, no me va a enfocar los pies, pero me podría enfocar algo que- ya volví. No sé si, no sé, se me está cayendo. Ahí si me está escuchando bien. Sí, te estás escuchando bien. ¿En qué parte me quedé? No sé, porque yo pensé que el que se le había caído era a mí. Y vamos ¿Qué? a hablar justamente de manual versus enfoque. Ah, ok, bueno, no estoy tan lejos de la realidad. Está raro este internet. Ajá, bueno. Entonces, repito. En el automático, tú normalmente son para situaciones muy rápidas. Esto ya estamos tocando un poco el terreno, el terreno de la cámara profesional. Esto lo vamos a utilizar mucho más seguido. Entonces, eh, la parte automática y lo manual lo van a ver siempre dentro del objetivo, que es el lente. En el objetivo está el AF, que es el manual, donde la cámara decide por ti. Es decir, tú no tienes un propósito. La cámara va a hacer lo que ella considere correcto. Ella va a enfocar lo que considere correcto y listo. Para situaciones rápidas es excelente. Para eventos o cualquier tipo de cosa o gente corriendo o algo así, es ideal entre comillas, porque a lo mejor me enfoca la persona y me desenfoca los pies de una persona corriendo, ¿no? Entonces, eso puede pasar. Es importante saber qué tipo de situaciones ustedes pueden utilizar la parte automática. A una buena luz tienes iluminación. Buena luz me refiero a una luz natural. ¿Tienes buena iluminación? Perfecto. Para sujetos estáticos o en tal caso con buen contraste es decir, un fondo oscuro y la persona bien iluminada, perfecto, está genial. Nosotros no utilizamos el automático, nosotros utilizamos el enfoque manual o MF. El enfoque manual es girar el anillo o rack, llámese rack RACK, el rack de la cámara para poder enfocar lo que sea que queramos enfocar, ya sea en este caso el objetivo o la ciudad y desenfocamos el objetivo de esta foto, ¿no? Hablándote de esto, ¿no? Pero pues, vamos o sea, puede ser para cualquier tipo de ejemplo, ¿no? Este es el ideal
cuando normalmente hay baja luz, llámese baja luz, un cuarto, una casa, una clínica, un edificio, centros comerciales, cosas así. Baja luz siempre hay en cualquier lado. Sujetos con poco contraste, es decir, la persona no está correctamente iluminada. Yo debo guiar a la cámara a que enfoque lo que realmente yo le estoy dando, que a lo mejor la persona está oscura, pero igual la puedo iluminar, la puedo enfocar, perdón. Para video es brutal, enfoques creativos y el macro, que el macro vendría siendo las cosas detallistas, o sea, los detalles más pequeños, pequeños, como tomar una foto de una cucaracha, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, quedamos entonces de que el enfoque automático o AF, que es Automatic Focus, la cámara decide. Es rápido, útil, fotos rápidas, buena luz, sujetos claros. Enfoque manual, tú decides. Es más lento, es mucho más preciso, muchísimo más preciso. Para bajar luz, que es lo que normalmente pasa, siempre es bueno utilizarlo. Y en video, para transiciones, también puede ser. Son transiciones totalmente a nivel humano, a nivel manual, y se ve muy limpio. Muy clean, pues, lo que dicen normalmente, que es muy clean. Es importante que sepan que el anillo que giras en el lente para poder enfocar se llama rack. R-A-C-K. Entonces, a la larga, un profesional no es que solamente utilice el manual, sino que el profesional utiliza los dos, entendiendo cuál es el motivo. O sea, yo no voy a hacer un automático sabiendo que mi público o mi modelo es totalmente estático. O sea, no tiene sentido. Y que tengo tiempo para configurar. O sea, no es lógico. Para algo rápido, sí. Sin embargo, bueno, no hay uno mejor que otro. O sea, cada quien es adecuado para cada situación. Pasamos a la siguiente. Ese es súper fácil. Ese todavía se entiende. En este caso no hay problema. Vamos a pasar a cuándo utilizar este enfoque manual. Fíjense, como les había comentado, para baja luz o normalmente en la noche, el automático siempre va a buscar el contraste. Es decir, va a buscar la iluminación sobre lo oscuro. Llámese este ejemplo. Una persona en la computadora o viendo televisión, fijo, fijo, yo estando en automático, la cámara va a enfocar lo que está iluminado. Si a lo mejor yo, ay, creo que se cayó, no sé si se cayó. Sí. ¿Qué problema con el internet, chamo? Bueno, lo importante es que la clase está grabada. ¿Qué problema con el internet, vale? Bueno, lo importante es que la clase está grabada. Igual Estaba está. pensando que era mi internet. No, es el mío, es el mío. Lo importante es que la clase está grabada y que, bueno, yo lo voy a pasar por YouTube. Pero, bueno, igual seguimos. Sé dónde me quedé, así que no hay problema. Entonces le estaba comentando de que, bueno, para la baja luz o para la noche, la cámara siempre va a buscar en automático el contraste. Es decir, lo que está iluminado le va a enfocar y lo que está iluminado es lo que está más cerca. Del resto va a ser siempre lo que ella quiere. ¿Qué es lo correcto? Si de repente yo no quiero, por lo menos en el caso de yo no quiero enfocar el, eh, la, la, la computadora, sino que quiero enfocar el televisor, yo puedo hacerlo manualmente. Del resto, la cámara va a tratar de buscar
lo que esté más iluminado y lo que esté más cerca. Para macros o para los objetos muy cerca, el automático normalmente se confunde porque siempre lo macro va a estar cerca de algo sólido. Llámese macro las cosas pequeñas. Entonces, el manual a la larga te da una posición muchísimo más exacta. Fíjate que yo quiero enfocar este muñeco, yo puedo hacerlo manualmente. Pero si lo hago de forma automática, se va a perder entre luego voy a buscar este y este. Voy a buscar el que quiero, no el que tú quieres. Para videos con rack o videos con enfoque manual, eh, cambiar el sujeto de uno a otro, que es el caso de este, también es buenísimo. Es importante hacerlo. Pero en tal caso de que de repente mi sujeto no tiene contraste, es decir, que no tiene fondo oscuro y yo estoy siendo iluminado, como es este caso, yo prefiero usar el manual y me enfoco en el chico. Si, e igual esto se va a perder si lo hago manualmente. Entonces, por eso es recomendable siempre hacer un enfoque manual. O sea, son mayores los casos. No es que uno sea más importante que otro, sino que son mayores los casos en que uno utiliza el manual por encima del automático. Aquí es algo un poquito más simple porque estamos hablando del smartphone versus la cámara profesional. Sabemos que el smartphone o el teléfono, cualquiera que tenga cámara con enfoque, siempre va a tener un enfoque con toque. Es decir, yo toco la pantalla y él va a enfocar. Ah, que no puedo graduar la velocidad del enfoque de uno a otro. Bueno, eso sí no se puede. Pero con un solo toque, ella va a saber dónde enfocar y dónde no enfocar. En el teléfono. Para fotos, eso es brutal. Em, Hay aplicaciones, ciertamente, que son un poco más complejos. Yo eso se los daría mucho más adelante. Pero Lightroom y Open Camera, bueno, Open Camera obviamente lo tiene para fotografía, pero Lightroom, hacerlo sobre una foto que ya está hecha, es un poco más compleja, a menos que tú produzcas el enfoque y el desenfoque. Pero es real, existe. Es mucho más fácil en el teléfono a solo darle un clic. Para cosas más rápidas. Para fotos, a mí me parece genial. Para cámaras profesionales, girar el anillo de desenfoque de lente es mucho más factible porque tú controlas el enfoque y el desenfoque. De manera que tú quieras hacerlo y en la forma en la que tú quieras. De hecho, las cámaras tienen un switch pequeño, o sea, los lentes, los objetivos tienen un switch pequeñito que te permite bloquear el enfoque. En el caso de que de repente tengas un trípode y le estás tomando foto a algo que está de manera estática y no perder el enfoque o el desenfoque, porque a veces pasa que cuando tú haces el enfoque manual, a lo mejor no está enfocado de forma tan correcta. Entonces es importante tenerlo claro. Normalmente el smartphone, en el caso del smartphone, el enfoque se bloquea en distancias. Es decir, que ella normalmente no va a buscar fondos, sino que va a buscar lo más cercano. Si tú te mueves con el teléfono, obviamente se va a perder. En el caso de la cámara, nunca se va a perder si vas a dejar el anillo tal cual como está. El anillo de enfoque. Nunca se va a perder a menos que tú te mueves. Si te mueves, obviamente la cámara va a buscar lo que según el radio del lente al objetivo va a darle enfoque. Entonces, es importante tener claro qué tipo de situaciones podemos usar una y otra. Para enfoques y para desenfoques. Entendiéndose, por supuesto, el tema narrativo.
hasta ahora, bueno, yo les preguntaría si tienen una duda, pero creo que es muy claro. O sea, el tema del enfoque es claro. Lo que hay que mantener como tal es el lenguaje. AF, MF y ya. Que es enfoque automático y enfoque manual. Hasta ahora. ¿No? Ahora vamos a profundizar un poco porque en el enfoque existe algo que se llama profundidad de campo. La profundidad de campo no quiere decir que haya un desenfoque de fondo, sino que la profundidad de campo está relativamente hablándose del modelo al que yo le estoy enfocando. Vamos a decirlo, tenemos claro. Si yo tengo una persona, un modelo pegado a la pared, mi profundidad de campo no existe. A pesar de que normalmente yo diría, ah, tiene profundidad de campo. No hay profundidad de campo. Pero si se desplaza 1 metro, tengo profundidad de campo. Empiezo a tener una profundidad de campo. Y en este caso paso a tener un enfoque selectivo, porque yo enfoco según lo que yo quiero, dentro de ese metro o la distancia que tú puedas tener con el fondo, ¿no? Entonces, el enfoque selectivo realmente significa que yo elijo lo que quiero que esté nítido y el resto lo dejo borroso. Eso se logra, por supuesto, con esta profundidad de campo o DOF. El DOF se usa para el lenguaje de fotógrafo o camarógrafo, pero eso no lo vas a ver en una cámara o en un teléfono. En la profundidad de campo, normalmente el área de la imagen se ve nítida, entendiéndose nítida porque la información es clara. No precisamente, Se volvió a caer, ¿verdad? no, no, no me escucha. Sí, 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 te escucho. Ah, sí se cayó, sí se cayó, sí se cayó. Fuck. Ay, fuck. Ya, espérense. No, ya te escuchas, ya te escuchas. Ah, ok. Fino. Igual la clase está grabada por si quieren verla por YouTube. Entonces, repito. El enfoque selectivo normalmente significa que yo elijo lo que quiero que esté nítido, entendiéndose nítido, no precisamente algo que esté enfocado, sino algo que tiene información. Es decir, tengo color correcto, tengo una iluminación correcta, tengo una sombra correcta. Está nítido, ¿no? Y el resto normalmente yo lo dejo o lo puedo dejar borroso o desenfocado. Esto se logra, por supuesto, con una profundidad de campo, la distancia que yo tengo con el fondo, ¿no? Para una apertura abierta, llámese apertura abierta un 1.8, que el 1.8 ya hay un desenfoque bueno, muy bueno, un desenfoque muy bueno. Ya yo tengo una poca profundidad, es decir, puedo distanciarme 1,5 metros, 2 metros, tengo una poca profundidad, pero ya mi fondo se va a ver borroso. Borroso de forma correcta. Ahorita vamos a explicar eso bien, pero se va a ver borroso de forma correcta, ¿no? Ahora, si hablamos de una apertura cerrada, es decir, como la modelo que mostró Said, la persona está más o menos cerca del fondo, yo tengo que abrir mi apertura más allá de 3 puntos de enfoque
para que tenga una profundidad más o menos estable. Yo no puedo enfocar, o sea, no puedo, sí, digamos, enfocar a 1.8 teniendo una persona cerca, sabiendo que la cámara realmente o el teléfono realmente lo que va a hacer es, va a enfocar todo. ¿Por qué? Porque no tengo una profundidad de campo. No existe una profundidad de campo. Entonces, es bueno tener claro que para buenas fotos con un buen desenfoque debe tener una profundidad de campo lo suficientemente clara para yo poder tomar una foto y que lo que yo estoy enfocando se vea claro, o sea, que tenga la información correcta. Y el resto, bueno, se puede perder entre lo borroso. De todas maneras, en teléfonos, muchos tienen un modo retrato, que el modo retrato ya viene con un desenfoque que eso lo simula, pero eso funciona si tienes una buena iluminación. Y por supuesto, si tienes una profundidad de campo. Claro, si tú tienes una profundidad de campo de 1.8, tú montas un retrato, el modo retrato, y obviamente se va a ver que tienes el modo retrato porque el desenfoque es muy exagerado para la profundidad que tiene. Yo voy a utilizar el modo retrato cuando yo tengo una profundidad de campo más o menos de 3 metros en adelante, por ahí. Ya ahí, o sea, estamos hablando de teléfono. Ahí puedo utilizar el modo retrato, pero ya teniendo una profundidad de campo más o menos grande. O sea, entendible, no exagerada, porque la gente exagera, ¿no? En ese tipo de casos. Entonces, ¿qué lo controla? La apertura y y por supuesto el anillo de la cámara, o en este caso el anillo el enfoque que tú le quieras dar al teléfono. Si estoy más cerca, yo del sujeto voy a tener menos profundidad a menos que la profundidad sea mayor. Es decir, si esa persona está mucho más lejos de un fondo y yo estoy cerca, ahí se va a ver clarito el retrato, el modo retrato. Es decir, es un desenfoque claro, porque tiene una profundidad de campo lejos, ¿no? Pero si yo tengo una distancia focal, es decir, que yo hago zoom con el teléfono, la cámara, posiblemente no tenga un enfoque, digamos, con una profundidad clara. Hay que definir esa profundidad. Hablándote, por supuesto, del tema del propósito. O sea, mi profundidad de campo tiene que ser claro y que se vea conciso, que se vea real, que sea parte del modelo. Hasta ahora hay una pregunta. ¿Pueden poner la manito? Dale. ¿Pueden poner la manito si están claros? Bueno, asumo que sí. Seguimos. Gracias. Este tema a mí me fascina. Porque hay un desconocimiento de este término, pero el bokeh es realmente lo que te hace entender que la profundidad de campo tiene sentido. Claro, ¿no? O sea, pero lo que pasa es que el bokeh es un modo de fondo. O sea, es como colocar una escenografía en el desenfoque de fondo. ¿Qué es realmente el bokeh o el arte del desenfoque a través del bokeh? No es solo borroso, sino que también tú ves luces con formas en el fondo. Es decir, yo coloco un modelo y en la parte de atrás, en el fondo, en la profundidad de campo realmente, yo coloqué unas iluminaciones estilo luz de Navidad. Oye, eso se ve muy bonito. Muy, muy, muy bonito. No son luces fuertes, sino que son luces que acompañan el desenfoque.
sea, que tienen un propósito como tal, cumplen una función como tal. Entonces, el bokeh siempre es bueno practicar esa profundidad de campo con luces. ¿Cómo es un buen bokeh? Es un suave, es cremoso, no tiene bordes duros. ¿Qué son bordes duros? ¿O a qué me refiero con bordes duros? Vamos a suponer que esta luz se multiplica entre varios y todos tienen un círculo así duro. No está claro. O sea, no es como que se pierda o se multiplica o forme parte del desenfoque, sino que es una luz dura. O sea, es un círculo. Normalmente es un círculo que está duro. Entonces, coño, ahí no se ve bien. Ahí en ese aspecto no se ve bien. Es importante que los bordes de las luces se fusionen con el fondo. O sea, debe ser suave. Un suave. Otro mal bokeh, un enfoque con luces de fondo que esté nervioso. Es decir, que no sea circular, sino que las luces sean como o se pierdan mucho y no formen parte del enfoque. O sea, que sean como otras capas. Es como que si la luz no fuese parte de la fotografía. Eso distrae mucho. No está bien visto. ¿Cómo vamos a lograr eso en cada uno de los equipos? Llámese cámara profesional o llámese smartphone. Como yo les digo, es mi favorito porque ellos tienen una apertura entre 1.2 y 1.8. Hay cámaras, o sea, los lentes que normalmente venden aquí en Venezuela, es muy difícil conseguir. Pero cuando tú consigues uno que tiene una apertura por lo menos de 1.6, eso es nene con te quiero. Eso es muy, muy, muy bueno. Entonces se ve mucho más bonito. El smartphone, en este caso, utiliza el modo retrato. Puedo acercarme yo al sujeto para que sea un fondo lejano, pero que sea un fondo realmente lejano, no que un fondo cercano. Y por supuesto que para ese bokeh o sea, para que ese fondo le pueda agregar yo iluminaciones y hace que la foto en modo retrato tenga sentido, ¿no? Para un mejor bokeh como tal en los teléfonos, hay lentes, hay teléfonos, pero que utilizan lentes. Estos teléfonos nuevos utilizan como un teleobjetivo, que es el objetivo o el lente, que se coloca en la parte de atrás del teléfono. Eso, bueno, si tienen el dinero para comprarla, la pueden comprar. Pero normalmente esto está hecho del fondo, perdón, del zoom que tú le das al teléfono. Es decir, em, yo le voy a hacer zoom al teléfono y normalmente el zoom está puesto como 1x, 2x, 3x, x. ¿No? Yo puedo utilizar el 2x o el 3x de zoom, pero aún así, o sea, puedo usar zoom, pero aún así dentro de mi encuadre debe tener el propósito que yo quiero en la foto. O sea, por lo menos, yo a nivel de distancia del modelo y yo levanto la cámara, yo veo que el tipo está en medio americano. Y yo quiero tomarle una foto, o sea, un plano americano, perdón. Y yo quiero tomarle una foto de un plano americano, igualmente, pero en 2x o en 3x para que se vea natural. ¿Qué es lo que hago yo? Alejarme, no me acerco. Me alejo para que el encuadre al momento de hacer zoom se va a ver de forma correcta y se va a fusionar el desenfoque con las luces y este tipo de cosas. ¿Hasta ahora tienen alguna duda? ¿Te has sentido el tema del bokeh? Ese tema para mí me fascina porque yo lo utilizo muchísimo. Yo tengo que practicarlo, pero sí entiendo.
Pido disculpas por los bostezos, pero hay que verlo, si estoy cansado. Ajá. ¿Cómo vamos a lograr un buen bokeh en cada tipo, en cada tipo de equipo? Llámese teléfono o cámara, ¿no? Por lo menos en las cámaras DSLR o mirrorless, que son las cámaras que se le puede cambiar lente, eso es lo que quiere traducir. Necesitamos utilizar un lente adecuado. Llámese lente adecuado. Si yo sé que mi lente o mi objetivo está puesto en 50 milímetros, que es el zoom, ese es el que normalmente venden en todos lados, un lente de 50 milímetros. Eso normalmente se utiliza para planos generales. Yo no puedo pensar que a lo mejor este lente me va a dar un buen desenfoque, a menos que tenga un buen fondo. Pero del resto, si yo estoy a 3 metros de la persona, no puedo pensar que la foto va a salir con un buen desenfoque como tal. ¿Qué es lo que debo yo? Más allá de 70 milímetros, ya yo tengo un lente o un objetivo que obviamente me va a generar un desenfoque de fondo. Y más aún le puedo agregar el bokeh, que son las luces en ese fondo. Ahí puedo utilizar una apertura de 1.8 o menos, llámese menos 1.2, ya 0.6, 0.8 es un desastre. Entonces 1.2 a 1.8. Sujeto cerca, fondo lejos. Un smartphone en modo retrato funciona bien si hay una buena luz y con unos bordes claros. Llámese borde el fondo de las luces. Yo tengo que medir eso a través del modo retrato. El modo retrato me tiene que dar un desenfoque. O sea, todos los modos de retrato dan desenfoque, pero tiene que. Ay, se fue la luz. Otra vez. Ya volví. Otra vez. Fastidio. Ajá. Entonces, en resumidas cuentas, lo que dije ahorita fue lo del tema nada más de la cámara. Eh, para la cámara, utilizar un lente adecuado que realmente me genere desenfoque. Si yo estoy más cerca del sujeto, debe tener un fondo más lejano para poder generar ese desenfoque. Para el modo retrato, el desenfoque tiene que tener sentido. ¿Cómo? Con una buena iluminación y que obviamente tenga un fondo con sentido al modo retrato, al modo que le estamos dando. Ahora, un enfoque o un teléfono con un desenfoque en modo natural es difícil, pero no es imposible. ¿Cómo hago? Debo colocar a la persona con un fondo muy lejano, muy lejano. Y yo mismo generar el bokeh a través del zoom. Y que bueno, por supuesto, tenga sentido. Ya hasta ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Yo traté de ser lo más concreto posible porque quiero o sea, este tema no es tan complejo, pero es importante tenerlo en práctica para que no se les olvide. A la hora del té, si ustedes dicen, mira, quiero un desenfoque, pero el desenfoque lo quiero con bokeh, ah, bueno, le meto luz al fondo. Si quiero un desenfoque y que la profundidad de campo sea normalmente sustentable o ideal, fusionado al teléfono, ya sé cómo hacerlo. Entonces, este, no les traje ejemplos por acá
porque es algo muy, muy, muy fácil de tratar. El tema de enfoque y el desenfoque, cuestión de practicarlo. Y también ya estamos hablando un poco más a nivel escenografía. Más allá del modelo, estamos hablando de la escenografía. El fondo debe generarme ese bokeh que yo estoy buscando. Esa luz no fuerte, sino fusionada con el fondo que tenga sentido, ¿no? Entonces, por ahora, lo del modelo, igual lo pueden traer si quieren, pero el modelo normalmente no lo vamos a usar hasta ahora. Hay algunos detalles que quiero afinar con ustedes, que es parte de las clases, pero todavía no. Por ahora, necesito, si pueden, por favor, para la próxima clase, en cuanto a tareas, ustedes van a generar retratos con fondo desenfocado. Llámese un fondo desenfocado normal o un fondo desenfocado con bokeh. Fondo desenfocado con bokeh con luz de fondo y fondo desenfocado normal, cualquier fondo, pero que tenga sentido, ¿no? Entonces las instrucciones es simple, busquen un modelo, sea persona, sea mascota, sea objeto, cualquier cosa, ¿no? Asegura, por supuesto, ten presente cuál es el propósito que quieres y que eso sea ideal para el tema del fondo que tú le vayas a colocar. Por esto, este fondo debe tener elementos que puedan desenfocarse. Llámese luz, hojas, ventanas, cualquier cosa, ¿no? Vamos a aplicar, por supuesto, o aplica en el momento de hacer la tarea de hacer la foto, tener, tener importante o tener claro nuevamente el triángulo de exposición con una apertura abierta, llámese una apertura abierta de 2.8 o 3 puntos en adelante, y por supuesto una apertura cerrada que vendría siendo 1.2 al 1.8, un desenfoque real, real. También, obviamente tienes que mandarme una foto también con el modo retrato. Entonces ya en ese momento serían 3 fotos. Uno con bokeh, uno sin bokeh y otro en modo retrato. Por eso les digo que van a tomar al menos 3 fotos. Si ustedes quieren tomar más fotos, adelante. Y por supuesto, anoten en el cuaderno el triángulo de exposición, plano, ángulo. En este caso, como son fotos, no hay movimiento. Tipo de medición de luz. Y qué tipo de enfoque usaron. Dime, ahí. Nada. No sé si se Al- cayó el internet. Aló, Ah, aló, aló. ajá, ahora sí. Que si para el sábado entonces no hay que llevar el modelo. Puedes llevarlo si quieres, porque eso obviamente te va a ayudar a hacer las actividades. Y si la persona quiere ir, está totalmente invitado. Pero todavía no vamos a trabajar de fuerte como tal con el modelo. Vamos a ir fusionando muchas más cosas conforme pasemos el tiempo. O sea, fíjense que ahora, por lo menos en esta tarea, tienen varias cosas que notar. El triángulo de exposición, plano o ángulo, tipo de medición de luz y ahora qué tipo de enfoque usaron. Entonces, es importante o sea, si quieren llevarlo, llévenlo. Ya, yo estoy claro que, bueno, para la próxima, cuando pidan al modelo, lo voy a conocer, pues, y obviamente le voy a abrir la puerta y lo vamos a conocer y no hay problema. Entonces, pueden llevarlo si quieren. Si no, no hay problema. Eh, y darle el propósito. Es importante también que anoten qué propósito están buscando. Yo estaba buscando un fondo de acción para mi perrito. Ah, ok, esto. Yo estaba buscando enaltecer la cara recha de mi novia. Ah, bueno, ese es otro. Pero el propósito, anótenlo. Y
manden el trabajo máximo el viernes, o sea, antes del sábado, por supuesto, para yo pasarlo también por Lightroom y ver bien todo. Porque en eso habíamos quedado en la clase anterior. Igual quiero que me manden fotos para pasarlo en Lightroom y saber si está eh, a nivel de histograma, está puesta de forma correcta, ¿no? Entonces, tráiganlo para el viernes. No es obligatorio, como les digo, pero es importante que practiquen porque al final sí tienen que hacer algo obligatorio y depende de ese proyecto que obtengan el certificado, ¿no? ¿Hasta ahora alguna duda con el tema de la tarea? Sí. Por ahora, eso sería todo, muchachos. Fue corto, fue sencillo, pero es importante. No quiero llenarlos de información si no mantienen el conocimiento de las cosas practicando. Entonces, practiquen, vuelvan a tomar fotos. Si quieren llevar un invitado, pueden llevarlo, no hay problema. Pero es bueno que practiquen siempre para que ya se les haga fácil, ya se les haga costumbre, pues. Y bueno, nada, muchachos, nos vemos el sábado, súper, súper, súper seguro. El sábado, a las 10. Nos vemos, muchachos. Mando manito. Bueno, como que yo no mando manito aquí. No, no mando manito. Ay.